En el romanticismo, hoy les vamos a hablar mi compañero Diego Alfredo Velázquez Espinosa y su servidora Marín Imelda Pérez Tello. Bueno, ¿qué es el romanticismo? Como romanticismo se conoce el movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII y que se prolongó durante una buena parte del siglo XIV. Surgió principalmente en Alemania, el Reino Unido y Francia, y de ahí se extendió a otros países de Europa y de América. ¿Por qué se le llama así al romanticismo? El romanticismo opone resistencia a la ilustración, resaltando las emociones por encima de la razón. Bueno, las características que fue el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración, rebeldía entre las reglas del arte y la literatura, la sublimidad, exaltación de la fantasía y nostalgia por el pasado. Literatura en el romanticismo. Bueno, las características es la subjetividad, la naturaleza y lo sublime. Características de la literatura romántica. Defensa de la supremacía cultural de la lengua vernácula a través de la literatura nacional. Incorporación de la herencia popular a los temas y estilos de la literatura como desafío frente a la cultura aristocrática y cosmopolita. Bueno, Fausto, Johann Wolfgang von Goethe. Adelante. ¿Quién es Goethe? Escritor alemán nacido en 1749, que fue una vez recuperado de la salud, decide trasladarse a Estamburgo para proseguir con sus estudios. Un periodo decisivo ya que en él se produce un cambio radical en la orientación poética. Máximo representante del romanticismo alemán, de vuelta a Frankfurt, escribió algunos dramas teatrales menores e inició la composición de su obra más ambiciosa, Fausto. Bueno, el Fausto. Es el símbolo del afán por el conocimiento y el poder en el que se describe un ser superior que, cansado de la ciencia fría y de los viejos libros, aspira al conocimiento vivo e intuitivo de la naturaleza. Las características románticas. Fausto es la obra más importante del autor. El ambiente en el que se desarrolla es una lejanía y el misterio y el pacto que hace Fausto con el diablo recoge el tétrico estilo romántico a la perfección. Bueno, luego tenemos la música en el romanticismo. La música en el romanticismo. Los instrumentos musicales del romanticismo se caracterizan por ser el punto a partir de muchos instrumentos musicales que conocemos hoy en día. Instrumentos más importantes de esa época eran el saxofón, el armonio, el contrafagot, el vibráfono, perdón, y los instrumentistas más importantes de esa época fueron Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn y Franz Liszt. Bueno, tenemos la pintura en el romanticismo. Las características generales de la pintura romántica fueron la técnica que se utilizaba como el óleo, acuarelas, grabado y litografías, la pincelada, que era libre, viva y llena de expresividad. La luz realmente era importante, ya que cuidaban sus gradaciones, dando un carácter efectista y teatral.
y las texturas comienzan a ser superficies rugosas. Bueno, tenemos los temas de las pinturas. Son muy variados. Se cultiva el paisaje como recursor para transmitir los estados de ánimo, denominando por el infinito de la naturaleza. Luego tenemos también los otros temas, son las revoluciones políticas, los desastres, los religiosos, retratos, lo exótico y lo fanático. Predomina una visión subjetiva de la naturaleza. Surge el exotismo de la memoria de un misterioso y glorioso pasado. También lo gótico. Los grandes maestros del romanticismo son Eugene Delacroix, William Turner, André Theodore Géricault. Bueno, en inventos tenemos en 1852 el primer dirigible, en 1872 el motor de gasolina, 1876 el teléfono, en 1870 tenemos, se hizo funcionar el motor de combustible interna a base de gasolina, que actualmente lo tenemos en práctica en estos momentos. Las teorías. Hubo teorías que revolucionaron al mundo. En ellas está, en 1801 se hizo la teoría de números, que lo presentó Carl Friedrich Gauss. Luego tenemos en 1803 a 1804 la teoría atómica de John Dalton. En 1859, y la más conocida por todos, es la teoría de la evolución de Charles Darwin. 1875 tenemos la teoría microbiana. En 1896 tenemos la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. En la economía. En la economía, el romanticismo, luego de la revolución industrial, en Europa el capitalismo económico se consolida y en este nuevo sistema económico trae consigo características como el proletariado industrial, las grandes urbes, y pues hay una gran expansión de las ciudades. El campesinado comienza a desaparecer. Es el tiempo de los burgueses y los proletarios. La economía romántica se manifiesta como la literatura decimonónica en dos grandes tendencias: los románticos del futuro y los románticos del pasado. Bueno, también tenemos los cambios en las condiciones de base, por ejemplo, la superpoblación del planeta, modificaciones llevadas a cabo de los métodos de producción, la aparición de la robótica, impulso del comercio y economía de consumos. La filosofía. La filosofía. La filosofía surgió. Ay, perdón. Adelante, adelante. Tú. Bueno. Bueno, La filosofía surgió como una... Adelante, por favor. Gracias. La filosofía surgió como un movimiento que impulsaba a las personas a buscar un sentido propio a sus vidas a través de la soledad. Bueno, tenemos las características. Se caracterizó por la sensibilidad emocional, y la subjetividad de sus obras. Exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El espíritu creativo resultaba más importante que la estricta edición de las reglas de la sociedad. Filósofos del romanticismo: Johann Gottlieb Fichte, George Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Schiller. Bueno, ciencia en el romanticismo. La biología fue la nueva ciencia que fue llamada biología primeramente por Jean-Baptiste Lamarck en 1801
y fue una disciplina científica independiente nacida al final de un largo proceso de erosión de la filosofía mecánica. Bueno, luego tenemos la matemática, la física y la química orgánica. En el mundo del teatro se hablaba de don Juan Tenorio. Y por su obra reconocida. La obra narrada en las peripecias de don Juan Tenorio era un joven caballero entregado a una vida enfrentada de apuestas, amoríos y duelos. El comienzo de la trama es de hecho una apuesta entre él y otro joven, por bien quien en un año hace más maldad con más fortuna. Esto a su vez pues desencadena otra apuesta a ser posible más descabellada, que consiste en que don Juan, perdón, consiga seducir una joven novicia, doña Inés, y a la prometida de otro joven. Don Juan con una gran maestría va consiguiendo todo lo que se propone, pero cada vez su alma se va perdiendo más y más. Don Juan Tenorio en el romanticismo, estas fueron sus características: el amor, el cementerio, la poesía y el texto del movimiento. La noche era un clásico romántico, aparte del misterio, la muerte y el final trágico, al igual que, como comentaba hace rato, el misterio. El romanticismo en México. ¿Cuándo surgió? El romanticismo llegó a México procedente de España y Francia, como en Europa. Fue una reacción frente al neoclasismo. Precursor. José Fernández de Elizardi editó un periódico llamado El Pensador Mexicano, en el que publicaba artículos críticos con el gobierno virreinal. Publicó la novela El Periquillo Sarmiento. Sus características principales eran la muerte, la libertad, la locura y los problemas sociales, al igual que se distinguía por el periodismo, la política y el positivismo, al igual que el liberalismo. El desamor, el amor, pasión, la soledad eran realmente los temas sepulcrales y la melancolía. El subjetivismo e individualismo no pudo faltar, al igual que los sentimientos y emociones, imaginación y fantasías que se creaban. Bueno, el principal exponente en México es Ignacio Manuel Altamirano. Bueno, en la pintura, la literatura y la música romántica, quien destacó en la pintura fue José María Velasco por su disciplina. En la literatura fue Manuel Acuña, ya que se consideraba como el máximo exponente de la literatura del romanticismo. Y en la música romántica se destacaba Ernesto Elordú Medina, por ser de los mejores pianistas y compositores. Bueno, también tenemos el pensamiento romántico. Pensamiento romántico se expresaba a través de una forma sensible donde el individuo se manifiesta por medio de diferentes valores y sentimientos. ¿Puede decirse que en la sociedad actual aún persiste un movimiento romántico? Pues a tal pregunta puede responderse con un sí, ya que es inevitable. Eh, un individuo pueda abstenerse de los diferentes sentimientos que pueden presentarse frente a la sociedad. La aventura en el romanticismo Se identifica en la aventura en el romanticismo tiende a identificarse con la originalidad con lo que el autor se hace y se motiva a crear una historia, crear algo que aún no existía o mejorar algo que necesite un poco más de aventuras e historias con mucha acción y misterio. al igual que
realmente se identifica en el tiempo del Renacimiento, ya que surge también una renovación entre antiguos y modernos. Bueno, también tenemos las pinturas fantásticas. Las pinturas, las pinturas fantásticas realmente creaban criaturas fantásticas que eran mostradas por peculiares ideas y extrañas criaturas que aparecen sobre algunas pinturas en el romanticismo. Bueno, tenemos en ejemplos el aquelarre, que este se muestra como una cabra antropomórfica, perdón, posiblemente hace referencia a Lucifer y se le ve que eran venerados por muchas personas. Luego también tenemos a Saturno. Esta pintura muestra a un ser gigante, como se puede apreciar, devorando a su hijo, perdón. Y pues bueno, hasta aquí queda nuestra presentación, el grupo Quinto 1, y muchísimas gracias.